Marina Abramovi, Manifiesto de la vida de un artista. La conducta del artista en su vida. Un artista no debe mentirse a sí mismo u a otros. Un artista no debe robar ideas a otro artista. Un artista no debe hacer concesiones consigo mismo o con el mercado del arte. Un artista no debe matar a otro ser humano. Un artista no debe hacer de sí mismo un ídolo. Un artista no debe hacer de sí mismo un ídolo. Un artista no debe hacer de sí mismo un ídolo. La relación del artista con su vida amorosa. Un artista debe evitar enamorarse de otro artista. Un artista debe evitar enamorarse de otro artista. Un artista debe evitar enamorarse de otro artista. La relación del artista con lo erótico. Un artista debe desarrollar un punto de vista erótico en relación al mundo. Un artista debe ser erótico. Un artista debe ser erótico. Un artista debe ser erótico. La relación del artista con el sufrimiento. Un artista debe sufrir. Un artista debe sufrir. Del sufrimiento surge el mejor trabajo. El sufrimiento trae transformación. A través del sufrimiento el artista trasciende su espíritu. A través del sufrimiento el artista trasciende su espíritu. A través del sufrimiento el artista trasciende su espíritu. La relación del artista con la depresión. Un artista no debe estar deprimido. La depresión es una enfermedad y debe ser curada. La depresión no es productiva para un artista. La depresión no es productiva para un artista. La depresión no es productiva para un artista. La relación del artista con el suicidio. El suicidio es un delito contra la vida. Un artista no debe suicidarse. Un artista no debe suicidarse. Un artista no debe suicidarse. La relación del artista con la inspiración. Un artista debe mirar profundamente dentro de sí en busca de inspiración. Cuanto más profundo mire dentro de sí, más universal se vuelve. Un artista es universo, un artista es universo, un artista es universo. La relación del artista con el autocontrol. Un artista no debe tener autocontrol de su propia vida. Un artista debe tener completo autocontrol de su obra. Un artista no debe tener autocontrol de su propia vida. Un artista debe tener completo autocontrol de su obra. La relación del artista con la transparencia. Un artista debe dar y recibir al mismo tiempo. La transparencia significa receptividad. La transparencia significa dar. Transparencia significa recibir. La transparencia significa receptividad. La transparencia significa dar. Transparencia significa recibir. La relación del artista con los símbolos. Un artista crea sus propios símbolos. Los símbolos son el lenguaje de un artista. Por lo tanto, el lenguaje debe ser traducido. Algunas veces es difícil hallar la clave. Algunas veces es difícil hallar la clave. Algunas veces es difícil hallar la clave. La relación del artista con el silencio. Un artista debe comprender el silencio. Un artista debe creer el espacio para que el silencio entre a su obra. El silencio es como una isla en medio de un océano turbulento. El silencio es como una isla en medio de un océano turbulento. La relación de un artista con la soledad. Un artista debe hacerse de tiempo para largos periodos de soledad. La soledad es extremadamente importante. Lejos del hogar, lejos del taller, lejos de la familia, lejos de los amigos, un artista debe permanecer mucho tiempo en cascadas, un artista debe permanecer mucho tiempo en volcanes en erupción, un artista debe permanecer mucho tiempo mirando ríos torrentosos, un artista debe permanecer mucho tiempo mirando el horizonte donde el océano y el cielo se unen. Un artista debe permanecer mucho tiempo mirando las estrellas en el cielo. La conducta de un artista en relación al trabajo. Un artista debe evitar el taller todos los días. Un artista no debe tomarse su agenda de trabajo, tal como lo hace un empleado bancario. Un artista debe explorar la vida y el trabajo solo cuando una idea venga a él en un sueño o durante el día como una visión que surge como una sorpresa. Un artista no debe repetirse a sí mismo.
Un artista no debe sobreproducir. Un artista debe evitar su propia contaminación del arte. Un artista debe evitar su propia contaminación del arte. Un artista debe evitar su propia contaminación del arte. Las posesiones de un artista. Los monjes budistas aconsejan tener solo 9 posesiones en la vida. Uno, prenda de vestir para el verano. Uno, prenda para el invierno. Uno, par de zapatos. Un, bolo para comida. Uno, mosquitero. Uno, libro de oraciones. Uno, paraguas. Uno, manta de dormir. Y un par de anteojos de ser necesario. Un artista debe estar advertido del mínimo de posesiones que debe tener. Un artista debe tener más y más, de menos y menos. Un artista debe tener más y más, de menos y menos. Un artista debe tener más y más, de menos y menos. La lista de amigos de un artista debe tener amigos que alegren su corazón. Un artista debe tener amigos que alegren su corazón. Un artista debe tener amigos que alegren su corazón. La lista de enemigos de un artista. Los enemigos son muy importantes. El Dalai Lama dijo que es fácil sentir compasión por los amigos, pero es mucho más difícil sentir compasión por los enemigos. Un artista debe aprender a perdonar. Un artista debe aprender a perdonar. Un artista debe aprender a perdonar. Diferentes escenarios de muerte. Un artista debe ser consciente de su propia mortalidad. Para un artista no solo es importante cómo vive su vida, sino también cómo muere. Un artista debe observar los símbolos en su trabajo como señales de diferentes escenarios de muerte, diferentes escenarios de un funeral. Un artista debe dejar instrucciones antes de su funeral para que todo se haga según su voluntad. El funeral es la última obra de un artista antes de su partida. El funeral es la última obra de un artista antes de su partida. El funeral es la última obra de un artista antes de su partida.